La abadía de Melrose, situada en el corazón de Escocia, había sido durante siglos un lugar de misticismo y leyendas oscuras. Erigida en el siglo XII, sus muros góticos y arcos derruidos parecían mantener secretos que nadie quería desenterrar. Bajo la fría luz de la luna, su silueta se recortaba contra el cielo, proyectando sombras alargadas sobre el terreno cubierto de maleza. Pero no era la abadía lo que despertaba el verdadero temor de los aldeanos. Era lo que acechaba en los bosques cercanos, entre las lápidas olvidadas y los restos de lo que alguna vez fue un jardín de oración. Decían que, al caer la noche, pequeñas figuras emergían de las sombras, susurrando desde las grietas del tiempo. Nadie que se adentrara allí después del anochecer regresaba igual. El pueblo de Melrose llevaba generaciones ignorando la abadía. Las historias de los monjes y sus oscuros secretos se habían convertido en cuentos de advertencia. Según las crónicas locales, durante el siglo XVII, la abadía fue testigo de uno de los mayores escándalos de la región. Monjas que habían quedado embarazadas en secreto buscaron refugio allí. Pero, bajo el peso del pecado y la presión de la Iglesia, los niños nunca vieron la luz. Los registros eran vagos, pero una cosa era cierta. Muchas de esas mujeres desaparecieron sin dejar rastro. Se rumoreaba que los cuerpos de los bebés fueron enterrados en criptas secretas, y con ellos, los espíritus de las madres quedaron atrapados en el lugar. Con el tiempo, comenzaron a surgir relatos sobre criaturas que aparecían en los alrededores. Pequeñas sombras que se movían entre los árboles, risas que resonaban en la noche y objetos que desaparecían sin explicación. Se les llamaba duendes, aunque los ancianos insistían en que no eran seres mágicos benignos, sino manifestaciones del dolor no resuelto. Helena Douglas, una historiadora especializada en lugares de culto abandonados, llegó a Melrose con la intención de documentar el sitio. Había escuchado rumores de la abadía y su trágica historia, y su instinto le decía que había algo más profundo detrás de las leyendas. El primer día exploró los alrededores, fotografiando las ruinas y tomando notas sobre la arquitectura. Pero fue al atardecer cuando notó algo extraño. El aire cambió, como si una presencia invisible la rodeara. Un escalofrío recorrió su espalda cuando vio pequeñas huellas marcadas en el suelo húmedo. No había niños en kilómetros a la redonda. Decidida a continuar, Helena regresó al pueblo esa noche. Los lugareños, al enterarse de su plan de pasar la noche en la abadía, le suplicaron que no lo hiciera. «No es seguro», le advirtieron. Pero Helena, incrédula y fascinada, desestimó sus miedos. Con una linterna y su cámara en mano, Helena volvió a la abadía bajo el manto de la oscuridad. El silencio era absoluto, salvo por el crujir de las ramas bajo sus pies. Se abrió paso hacia el interior del edificio y descendió a las criptas, donde el aire era más denso y frío. Mientras fotografiaba, un leve murmullo se elevó a su alrededor. No era viento ni eco, era algo viviente. Helena apagó la linterna, esperando captar cualquier sonido en la grabadora. Entonces lo escuchó. Risas infantiles, agudas y distantes, mezcladas con llantos desgarradores que parecían surgir de todas partes. Siguió el sonido hasta una pequeña abertura en el suelo, una entrada apenas visible a una cámara subterránea. Bajó con cuidado, y al encender la linterna nuevamente, descubrió algo que la dejó sin aliento. Muros cubiertos de símbolos antiguos, marcados con una mezcla de sangre y ceniza. El aire se volvió pesado, y la linterna comenzó a parpadear. En la penumbra, Helena vio movimiento. Pequeñas figuras humanoides, no más grandes que un niño, se deslizaban entre las sombras. No tenían rasgos definidos, solo formas oscuras con ojos brillantes como carbones encendidos. Se movían en círculos,
rodeándola lentamente. Elena sintió el pánico apoderarse de ella. Intentó subir las escaleras, pero una fuerza invisible la retenía. De repente, las risas se transformaron en susurros incomprensibles. Sintió que algo rozaba su cuello y una brisa helada le cortó la respiración. La cámara subterránea no era solo un refugio, era un altar, un espacio de penitencia y sacrificio. Elena entendió entonces que los duendes no eran criaturas míticas, sino residuos de almas atormentadas, atrapadas en un ciclo interminable de dolor. El lugar donde estaba de pie era el epicentro de aquel sufrimiento. Desesperada, Elena intentó rezar, aunque no era creyente. Las criaturas se detuvieron, observándola en silencio. Uno de los símbolos en el suelo comenzó a brillar con una luz tenue. El suelo tembló ligeramente y un coro de voces femeninas resonó. «Nosotras estamos aquí. Ellos cuidan lo que dejamos atrás». Elena se desmayó. Cuando despertó, estaba fuera de la abadía, al pie de la colina. No recordaba cómo había salido ni cuánto tiempo había pasado. Los aldeanos la encontraron al amanecer, pálida y temblorosa. La iglesia de San Ludovico se alzaba como un gigante moribundo en la periferia de un pequeño pueblo en Italia, cerca de la región de Emilia-Romagna. Sus muros de piedra desgastados por el tiempo parecían absorber la niebla que, cada noche, cubría el lugar como un sudario. Nadie recordaba exactamente cuándo dejó de usarse, pero todos conocían los rumores. El más persistente y oscuro era el del asesinato del párroco, el padre Giulio. Decían que su cuerpo fue encontrado en el altar, tendido de una manera que recordaba una grotesca parodia de un sacrificio. Su sotana estaba empapada de sangre y sus ojos, aún abiertos, parecían mirar al techo abovedado como buscando una respuesta divina que nunca llegó. El crimen jamás se resolvió y la iglesia fue cerrada de inmediato, dejándola a merced del tiempo y del olvido. La estructura permanecía intacta a simple vista, pero quienes se acercaban decían sentir una presencia, como si las piedras mismas guardaran el dolor de lo que ocurrió. Las puertas de madera, talladas con escenas bíblicas, estaban cubiertas de líquenes y arañazos. Al entrar, el aire era pesado, cargado de un olor a humedad y cera quemada, aunque hacía décadas que no se encendía una vela allí. El interior estaba sumido en sombras. La luz que se filtraba a través de los vitrales rotos proyectaba patrones distorsionados en el suelo, como si la iglesia misma estuviera atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Al fondo, el altar seguía en pie, pero el crucifijo que lo coronaba estaba inclinado, como si se hubiera cansado de sostener el peso del sufrimiento. Los aldeanos hablaban de susurros que se oían al pasar cerca, especialmente al anochecer. Eran voces bajas, como el murmullo de una congregación invisible. Algunos decían que era el padre Giulio rezando por la redención de su propia alma. Otros, que eran las voces de aquellos que fueron testigos del crimen y ahora estaban atrapados en un bucle eterno de silencio y culpa. Una noche, Marco, un joven fotógrafo atraído por historias de lugares abandonados, decidió explorar la iglesia. Llegó al anochecer, armado con su cámara y una linterna. Al cruzar el umbral, sintió un cambio en el aire, como si hubiera cruzado a otro mundo. Los bancos estaban cubiertos de polvo, pero al pasar la luz sobre ellos, Marco notó algo extraño, huellas pequeñas, como las de un niño, que se dirigían hacia el altar. Siguió el rastro, con el corazón latiéndole en las sienes. Cuando llegó al altar, sintió un frío intenso, como si hubiera entrado en una cripta. En el centro del altar, bajo una capa de polvo,
encontró una Biblia abierta. Las páginas estaban amarillentas, pero en una de ellas había una frase subrayada en rojo: «La sangre de los inocentes clama desde la tierra». Al levantar la vista, su linterna iluminó algo que lo dejó helado. Una figura en sotana, de espaldas, arrodillada ante el altar. Intentó hablar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. La figura comenzó a girar lentamente, y Marco sintió que el tiempo se ralentizaba. Cuando finalmente lo miró, no había rostro, solo una superficie lisa y pálida que reflejaba la luz de la linterna. Marco retrocedió, tropezando con uno de los bancos y cayendo al suelo. Antes de perder el conocimiento, escuchó una última frase, susurrada como un eco distante: «No busques lo que no quieres encontrar». Marco fue encontrado a la mañana siguiente por un grupo de aldeanos que salieron a buscarlo cuando no regresó. Estaba en estado de shock, incapaz de hablar durante días. Cuando finalmente pudo contar su experiencia, pocos le creyeron. Sin embargo, su relato añadió un nuevo capítulo a la leyenda de San Ludovico. Ahora, más que nunca, nadie se atrevía a acercarse a la iglesia. Las autoridades locales consideraron demolerla, pero cada intento fue interrumpido por accidentes o inexplicables problemas técnicos. Finalmente, decidieron dejarla en paz, como un monumento al misterio y al miedo. La iglesia de San Ludovico sigue allí, en silencio, esperando a los curiosos que ignoren las advertencias. Pero en el pueblo, todos saben que quien cruza sus puertas no vuelve a ser el mismo.